Es difícil describir la relación de Helen con un curso de milagros. Huelga decir que este suscitaba una tremenda ansiedad en ella, que ella peleó a capa y espada con el curso y eligió, al final, no practicar sus enseñanzas, y que esto para ella era dolorosamente cierto. No obstante, quedaba esa parte, sí, esa parte en ella, ¿no? En su mente, que tenía mucho interés en el curso y en lo que iba a pasar con el curso. De hecho, parte de la incomodidad de ella provenía no solo de su acostumbrado miedo del mensaje del curso de su autor, sino también de una percepción más que justificada de que el curso no se estaba ubicando en su hogar adecuado y que no estaba llegando a su verdadera audiencia. Por ejemplo, el primer artículo que se publicó sobre un curso de milagros estaba designado para aparecer con la aprobación de Helen en 1977 en una revista de la nueva era llamada Psychic, y Helen estaba obstinada, sin embargo, en que no se habría de escribir acerca de un curso de milagros en una revista, la cual ella consideraba que tenía un título tan indigno. Luego Bill propuso el nombre New Realities, un ajuste más adecuado, con cuyo cambio estuvo de acuerdo el editor y dueño de editorial James Bolen. De modo que durante este período había una especie de aspecto maternal en la relación de Helen con el curso, durante el cual ella velaba por su nacimiento e infancia con el mismo cuidado que una madre tiene por su hijo. Un día, poco tiempo después de la publicación del curso, estábamos discutiendo el inevitable proceso de popularización y distorsión, ya que estaba comenzando a ocurrir. Helen bajó la cabeza entre sus manos y, murmurando quejumbrosamente, dijo: mi pobre curso, mi pobre curso. Ciertamente ella no quería decir con esto que un curso de milagros fuese suyo, pero su aseveración sí reflejaba la preocupación que una madre sentiría por un hijo cuya vida pareciese abandonar el camino recto. Al admitir claramente a sí misma y a otros, ¿no?, su incapacidad para integrar las enseñanzas en su propia vida, el ego de Helen tenía poca tolerancia de la actitud hipócrita de otros que creían que entendían y dominaban el mensaje del curso, y de quienes presentaban sus inspiradas enseñanzas de una manera superficial. Al creer que un curso de milagros era para unos cuantos que podrían realmente extender su mensaje e integrar sus enseñanzas en sus vidas exitosamente, Helen conocía la gran dificultad que el material le presentaría al mundo. Estaba claro para ella que los temerosos egos de las personas tratarían de evitar la aceptación del radical mensaje de perdón y de verdad del curso. Por consiguiente, a Helen le afligía ser testigo de lo que estaba ocurriendo con el curso en los primeros años. Sin embargo, por otra parte, ella no estaba dispuesta a asumir un papel de liderazgo del curso, o sea, ser como líder del curso, ni líder espiritual tampoco le interesaba. Mas a pesar del tremendo nivel de miedo que la llevaba a aferrarse tenazmente al sistema de pensamiento del ego y al odio a sí misma, al no ser capaz de elegir nuevamente a favor de Dios en lugar del ego, la integridad subyacente de Helen le permitía mantenerse fiel al curso y a la función de ella, aunque fuese a su propia manera ladeada, ¿no? El ego de Helen era tal que ella siempre tenía que ocupar el centro del escenario. Su personalidad dominante y absorbente hacía prácticamente imposible que las personas en su presencia no tuviesen una fuerte reacción, ya fuera positiva o negativa, hacia ella. Ella no era una persona a quien los demás podían ignorar fácilmente. Parte de la mente de Helen se daba cuenta de que tal situación respecto a un curso de milagros habría sido un desastre,
pues hubiese cambiado el centro de interés de las personas del maestro interior hacia una figura externa, un proceso de especialismo directamente antitético al mensaje de igualdad y de unidad del curso. Ella siempre tuvo claro que la figura central del curso era Jesús o el Espíritu Santo, y que tanto ella como Bill eran fieles a la posición de no asumir un papel de gurú. En un nivel, yo creo que ellos sabían que estaban estableciendo un ejemplo para otros, que inevitablemente los seguirían. Ciertamente ya han surgido algunas personas, y éstas le han dado paso a la tentación de establecerse como figuras de gurú. Y esto es lo que está sucediendo actualmente con el curso, ¿no? Que muchas personas andan esparciendo el mensaje del curso detrás de la figura de un maestro de Dios. Ese no era el propósito del curso, ¿no? Puesto que no parecía posible que ella permaneciese implicada con el curso sin su ego, yo creo que en otro nivel ella decidió apartarse del camino del curso en lugar de contaminarlo con esta necesidad que tenía su ego de dominar. Su deterioro final, físico y emocional, fue la expresión última de que ella se salió del medio. Claramente, para parafrasear una línea del curso, este no era el más alto nivel del cual ella era capaz para la solución de un problema. Sin embargo, era el más alto nivel del cual ella era capaz en ese momento, ¿no? Ya hemos visto cómo Helen no podía evitar el sentirse amargamente resentida con el curso, sobre el cual una parte de su mente creía que había destruido su muy prometedora carrera profesional, ni podía ella refrenar la ira hacia Jesús, por lo que percibía como el no haber cumplido las promesas que él había hecho. En otro lugar de su mente ella pudo mantenerse fiel a lo que consideraba que había sido la obra de su vida y a Jesús, a quien amaba más que a ningún otro. Por lo tanto, hasta el final, ¿no?, de la mejor manera que pudo, Helen demostró una admirable integridad en la preservación de la pureza del curso. En resumen, la escritura de un curso de milagros puede verse como que trajo a la superficie el conflicto básico de Helen, al igual que con su sueño del pájaro azul gris, el cual ni siquiera estaba seguro de que fuera un pájaro. En un nivel consciente, Helen nunca pudo identificarse totalmente con la que ella era realmente, siempre vacilando entre ser una hija de Dios o una hija del ego. Su fuerte identificación egoísta y sus luchas por parecer normal ante el mundo eran defensas muy poderosas en contra de la aceptación de su verdadero ser espiritual. Sin embargo, una vez comenzado el curso, este conflicto reprimido entre sus dos yo se descubrió, puesto que obviamente Jesús solo podía hablar a través de su lado espiritual. Así que Helen fue forzada a lidiar con este problema y sus maneras diferentes y contradictorias de manejarlo eran características de las muy ineficientes e inefectivas iniciativas de su ego para resolver problemas. Estaba además el ego de Helen, que no aceptaba responsabilidad alguna de su situación, la cual ella percibía amargamente como una situación de miseria y de imposición, si no es que de flagrante persecución. En ese estado ella solo sentía resentimiento y sacrificio, lo cual era exactamente lo opuesto a los pocos momentos de dicha y gratitud. Como decía Bill, al referirse a la mente dividida de Helen, el mismo proceso de disociación que capacitó a Helen para que escribiese el curso, también hizo virtualmente imposible que ella lo aprendiese. Un conflicto así resultaba intolerable y conducía a los continuos intentos de Helen de no lidiar con la angustia de la falta de resolución del mismo. En la primavera de 1968, mientras aún se le estaba dictando el curso a Helen, Bill la llevó a ver a Eileen Garrett, quien era entonces la psíquica más renombrada de Estados Unidos. Helen y Bill entraron al salón
donde ella estaría hablando, y tan pronto entraron, Garrett notó la entrada de ellos e inmediatamente se impresionó con Helen. Ella los invitó a que se le acercasen, y sin que se hubiese dicho nada acerca del curso, le dijo a Helen que sabía que ella había escrito algo muy importante, y que debido a su luz, que ella veía a su alrededor o en su interior, su fundación publicaría el libro, si Helen y Bill así lo decidían. Luego Garrett le dijo estas palabras proféticas a Helen: si te armonizas con lo que has escrito, serás la persona más feliz sobre la faz de la tierra, pero si luchas en su contra, estarás enferma e infeliz el resto de tu vida. Es interesante que las personas hayan utilizado la vida personal y las luchas de Helen con el curso como testimonios a favor y en contra de su autenticidad. La opinión positiva era que el ego de Helen era tan dominante que no hay manera de que ella haya podido escribir el curso, y por consiguiente alguien más tiene que haberlo hecho. Por otra parte, a menudo procedente de una opinión cristiana más tradicional, otros arguían que si la experiencia que Helen tuvo con Jesús hubiesen sido ciertamente válidas, con toda seguridad su vida habría cambiado. Miren todos los juicios, ¿no? Perdón, que hicieron las personas acerca de Helen Schumann. Bueno, lo que hacen los estudiantes acerca de otros estudiantes también es muy normal, ¿no? Ay, ¿cómo? Este que estudia el curso de milagros y mira, dice una palabrota. No puede ser. Cosas así, ¿no? Bueno. El hecho de que no cambiase invalidaba las experiencias y apuntaba hacia su naturaleza egoísta. Realmente, dice Wapnick, yo mismo algunas veces utilizaba esa idea con Helen, aunque sin el propósito de desacreditar su experiencia. Cuando Helen solía quejarse de que realmente nada le ocurría a ella y que Jesús la había defraudado, yo le recordaba primero el curso en sí y luego que si las personas hubiesen tenido una milésima parte de las experiencias que ella había tenido de Jesús y del amor de Dios, sus vidas habrían cambiado para siempre. Ella, por supuesto, no podía estar en desacuerdo conmigo. Siempre es instructivo, especialmente en vista de la vida de Helen, recordar las líneas del texto que se refieren al plan de la expiación del Espíritu Santo, o el perdón. No te pongas a ti mismo a cargo de esto, pues no puedes distinguir entre lo que es un avance y lo que es un retroceso. Has considerado algunos de tus mayores avances como fracasos y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como triunfos. Capítulo 18, sección 5. Párrafo 1, oraciones 5 y 6. Así pues, tal parecería como si la vida personal de Helen hubiese sido un fracaso, aun cuando se sentía desconjuntada en su vida mundana. Ella, no obstante, terminó sintiéndose igualmente desconjuntada en su vida no mundana también. Por lo menos así se juzga por lo externo. Además, su relación con Bill, el estímulo inmediato para la escritora del curso a juzgar por todas las indicaciones externas, no fue sanada por el mensaje de Jesús. No fue el caso, sin embargo, que el ego de Helen triunfase sobre Jesús al final, y este hecho es la carga principal del balance de este libro, que estamos leyendo, ¿no? Antes de desarrollar este tema, dedicaré 2 capítulos a una discusión del resto del material dictado por Jesús y del cual Helen fue la escriba. Luego paso a una discusión a fondo de la relación especial y la relación santa de Helen con Jesús y de su identificación subyacente con la realidad de él que trascendía el ambivalente mundo de su mente dividida. Continuó durante varios años más después de la compleción de la escritura del curso. Ni fue un curso de milagros el único material que Jesús le dictó a Helen, aunque fue considerable el más extenso. La única excepción a estos dictados es las notas sobre el sonido. En este capítulo vamos a discutir
un caso especial en la medida en que Helen estuvo más personalmente implicada en el dictado. Así que vamos a ver esto de las notas sobre el sonido que Jesús le transmitió a Helen. Esto fue en octubre de 1972. Después de que se completó la escritura del curso, Bill comenzó a desarrollar un interés por la fotografía Kirlian. Esta era la técnica rusa para fotografiar auras. Esta técnica ya sabemos que es una técnica rusa para fotografiar auras, el campo electromagnético alrededor de los seres vivientes. Y él le pidió a Helen que le preguntase a Jesús, ¿no? Si este era un área importante para investigar, lo de la fotografía Kirlian. La respuesta a la pregunta de Bill fue, que le dio Jesús, ¿no? No, la luz no era el fenómeno importante, lo importante era el sonido, le dice Jesús. Fíjense en esto, es sumamente innovador, ¿no? Nuevo para nosotros, los estudiantes del curso, porque yo la verdad no tenía ni idea de esta parte. Le dice que lo más importante era el sonido y no la luz. Lo que siguió fue un tratado altamente técnico sobre la construcción de un instrumento que mediría los efectos físicos de la sanación. No un verdadero instrumento de sanación, como se habría creído equivocadamente en algún momento. Este instrumento operaba bajo principios que convertían las ondas de luz en ondas de sonido. El dictado continuó aproximadamente por 2 meses y constaba de 27 páginas. No había manera de que Helen hubiese escrito estas notas sobre el sonido, ellas mismas, y estas notas contenían un tema que era totalmente ajeno al ego de Helen. Helen ni siquiera hubiese sabido cómo cambiar una bombilla eléctrica, y mucho menos entender algo tan sofisticado y complicado como este instrumento, ¿no? Científicos que vieron el documento posteriormente estaban bastante impresionados con aseveraciones como esta. Este es un aspecto del alineamiento de metales que todavía no se conoce. Esta aseveración resultó haber sido cierta. Varios años después de Helen haber escrito esto, se entendió el aspecto desconocido. Estaba claro, sin embargo, que la información no estaba completa. Muchos científicos han intentado construir este instrumento, pero ha sido inútil. Simplemente no hay suficiente información. En 1977, algunas personas interesadas persuadieron a Helen de que escribiese algo más, y Helen se mostraba renuente, pero sí trató de cumplir, y en abril logró añadir otras 2 páginas más, pero tampoco esto era suficiente. Y todos los esfuerzos subsiguientes para que ella completara la monografía fracasaron. Las notas sobre el sonido, al igual que la gran sinfonía de Schubert, permanecen inconclusas. ¿De dónde procedía el tono de las notas? Es obviamente muy distinto al del curso y al del otro material del cual Helen fue la escriba. Un curso de milagros es bastante claro, por ejemplo, en que la sanación es solo de la mente y no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo, y sin embargo, he aquí una máquina cuyo propósito es medir la sanación del cuerpo. Bill tenía una teoría, la cual mencionó una vez, de que la fuente del material muy bien podría haber sido el padre de Helen, porque era un brillante metalúrgico mientras estaba vivo, y que la relación entre Helen con su padre tampoco nunca había sanado. Ella siempre resintió la imparcialidad indiferente y casi despiadadamente objetiva de su padre. Por lo tanto, sí tenía sentido que en otro nivel el unirse en este dictado fuese una expresión del perdón. Un día pensé que era el momento oportuno y me sorprendió agradablemente la receptividad casi flemática de Helen hacia la teoría, pues ella también le parecía que tenía sentido y que tal vez fuese cierto después de todo. Como mencioné antes, no hay nada en el material que sugiera que lo tomó la escriba de un curso de milagros, a excepción de este muy atípico pasaje del documento, que dice:
El paciente puede, sin embargo, desarrollar otros síntomas, ya que la sanación física representa una realineación de fuerzas esencialmente locales, corporales, más bien que del contexto total, en la mente en sí. Esto se debe a que éstas aún ocurren en el tiempo y por lo tanto retienen la cualidad ilusoria del tiempo en sí. No importa en qué parte del cuerpo tiene lugar la sanación ni a través de qué medio se logra la misma, desde el punto de vista teórico se puede decir que la sanación solo puede ser el resultado de un cambio de mentalidad, el cual ahora acepta la sanación donde previamente aceptaba la enfermedad. El cambio de mentalidad altera el campo del pensamiento alrededor del paciente, el cual parece representar el lugar donde él está. Estos cambios no pueden ser distintos para una sanación presumiblemente lograda mediante el uso de medicamentos, cirugía o fe. La sanación solo puede ser sanación por fe, puesto que la enfermedad solo puede ser fe en la enfermedad.